A las 6:40 de la tarde de un sábado templado de octubre de 1996, Jimena Navarro apagó las luces de su oficina en la Universidad Regional de San Miguel el Alto, en Jalisco, y se dirigió a casa como lo hacía siempre. Llevaba una bolsa con 2 contenedores de comida y una botella de vino blanco. Saludó al guardia del campus, subió a su coche y desapareció, para siempre. Cuando la policía entró a su casa 2 días después, no encontró señales de violencia. La puerta estaba asegurada por dentro, las ventanas intactas. Sobre la mesa, 2 platos servidos con arroz y pescado, una copa vacía y otra con vino a medio terminar. La cama estaba hecha. El celular de Jimena reposaba sobre la cómoda, con la alarma aún programada para las 6:30 del lunes. Sus 2 gatos dormían tranquilos en el sofá. Nada había sido robado. Nadie la había escuchado pedir ayuda. Nadie vio nada. Durante 11 años, ni una sola pista, hasta que en 2007 una llamada anónima dirigida a la Fiscalía del Estado reveló algo impensable. Una mujer con las mismas características de Jimena fue encontrada viva. Estaba en un sótano, a menos de 80 kilómetros de donde había desaparecido. Y lo más escalofriante no fue que estuviera viva, fue descubrir por qué nunca intentó escapar. Hoy les contaremos la historia real de Jimena Navarro, una profesora universitaria que desapareció sin dejar rastro y que fue encontrada viva más de una década después, en un sitio donde nadie pensaba buscar. Una historia tan inquietante como imposible de ignorar. Lo que Jimena vivió, lo que nunca dijo y lo que ocurrió después de su rescate revelan mucho más que un secuestro. Revelan una mente obsesiva, un plan meticuloso y un pasado que jamás fue enterrado. Quédense con nosotros hasta el final. Esta historia no termina donde creen que termina. Jimena Navarro tenía una vida perfectamente organizada. Vivía sola desde hacía más de 7 años en una casa de un piso con fachada blanca y enredaderas de bugambilias en la colonia Jardines del Prado, una zona tranquila de San Miguel el Alto. Tenía 39 años, era catedrática en la Facultad de Psicología de la Universidad Regional y daba clases sobre comportamiento humano y trastornos de ansiedad. Era metódica, puntual, y todos sabían que si alguien faltaba a una de sus clases, no lo olvidaba fácilmente. La última persona que la vio fue un estudiante que entregó su examen final el viernes 11 de octubre de 1996, poco antes del mediodía. Jimena le deseó buen fin de semana y salió del salón cargando una bolsa de supermercado. Al pasar por el estacionamiento, saludó al vigilante, como siempre lo hacía. Esa fue la última vez que alguien la vio. El lunes, al notar su ausencia, una colega intentó comunicarse. Llamó varias veces a su casa sin respuesta. Fue al domicilio y aunque el coche estaba en la cochera, nadie abría. Al mirar por la rendija de la ventana, vio la mesa del comedor perfectamente puesta. Algo no encajaba. Llamó a la policía. Los agentes forzaron la puerta principal. Estaba cerrada desde dentro, con el pasador de seguridad puesto. El interior de la casa parecía detenido en el tiempo. La comida servida en 2 platos seguía sobre la mesa. Una copa de vino a medio terminar, la otra vacía. El celular de Jimena seguía en su sitio, el gas apagado, el baño seco, el cepillo de dientes húmedo. Nada fuera de lugar, salvo su ausencia total. No había señales de forcejeo, de entrada violenta, ni rastros de sangre. Las puertas traseras también estaban cerradas. Sus 2 gatos estaban bien alimentados y el refrigerador lleno. Todo sugería que Jimena había desaparecido por su propia voluntad, pero nadie lo creyó, ni familiares, ni colegas, ni autoridades. Algo más oscuro se escondía tras ese silencio. Al revisar los registros de la universidad, descubrieron que días antes del hecho, Jimena había recibido una visita no habitual.
Un hombre, identificado como Rodrigo Bustamante, exalumno suyo, había acudido al campus sin cita previa. Fue visto entrando a su oficina por la tarde. Al ser interrogado, dijo que solo fue a disculparse por problemas pasados y que se fue poco después. No tenía antecedentes penales. No había pruebas en su contra. Lo dejaron ir. Sin sospechosos firmes, el caso comenzó a desvanecerse. Pero nadie olvidó el detalle más inquietante: la puerta cerrada desde adentro. Si relatos como este tocan tu corazón, suscríbete, activa la campanita y deja un mensaje de apoyo para esta familia en los comentarios. La historia de Jimena merece ser escuchada, recordada y compartida. La policía volvió a contactar a Rodrigo Bustamante apenas 48 horas después de la desaparición. Tenía 26 años y una historia complicada en la universidad. Había sido expulsado por comportamiento inapropiado con varias compañeras, pero su obsesión por Jimena siempre había sido más evidente. Algunos estudiantes recordaban cómo se quedaba esperándola a la salida del campus, con libros en la mano, solo para hacerle preguntas innecesarias. A pesar de las medidas disciplinarias, Rodrigo siempre encontraba la manera de acercarse a ella. En su declaración afirmó que días antes de la desaparición había buscado a Jimena con la intención de cerrar heridas y pedirle perdón. Contó que ella lo recibió con amabilidad, conversaron unos minutos en su oficina y luego él se retiró. Sin embargo, no supo explicar por qué en el registro de visitantes del campus no aparecía su salida. Tampoco pudo aclarar por qué su huella digital fue encontrada en la botella de vino hallada en la mesa de la casa de Jimena. El testimonio despertó sospechas, pero no había evidencia sólida que lo vinculara directamente con la desaparición. El problema era que todo lo demás apuntaba a él. Un hombre que había regresado después de meses de ausencia en la ciudad, con una obsesión notoria por la víctima y con una historia de comportamientos invasivos. Los agentes de la policía estatal comenzaron a vigilarlo discretamente, sin resultados. Rodrigo se movía como si supiera que lo observaban. No cometía errores. Mientras tanto, la familia de Jimena organizó brigadas de búsqueda. Pegaron carteles en todas las calles de San Miguel el Alto, en las terminales de autobuses, en los mercados. Varios vecinos juraban haber visto su coche circular el sábado por la noche, aunque los horarios nunca coincidían entre sí. Los investigadores, incapaces de reunir pruebas concluyentes, comenzaron a considerar teorías desesperadas. Una fuga voluntaria, un secuestro planificado por alguien cercano o incluso un intento de suicidio. La hipótesis del suicidio fue descartada rápidamente. No había ninguna carta ni indicio de depresión. Jimena era una mujer disciplinada, con proyectos claros. Acababa de ser aceptada en un programa internacional de investigación en psicología conductual. ¿Por qué abandonaría todo? El misterio crecía, y con él, la frustración de su familia. Lo más inquietante ocurrió un mes después. Un vecino, que vivía justo frente a la casa de Jimena, dijo que una noche, alrededor de las 3:00 am, vio una sombra moverse dentro de la casa. Pensó que la policía había regresado a revisar el lugar, pero cuando preguntó, nadie había entrado. Aquella declaración aumentó el temor. Si alguien había estado allí, ¿qué buscaba? ¿O quién más tenía llaves de esa casa? La tensión era insoportable. Cada día sin noticias hacía que la ciudad se sumiera en más especulaciones. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que vas a escuchar a continuación cambiará por completo tu manera de ver esta historia. Después de 6 meses sin avances, el caso de Jimena Navarro fue oficialmente archivado como desaparición no resuelta. La fiscalía alegó falta de evidencia y los medios locales dejaron de cubrirlo. Pero en San Miguel el Alto nadie la olvidó.
Su nombre seguía apareciendo en conversaciones casuales, en reuniones escolares, en el café de los lunes. La casa donde vivía permaneció cerrada, con las persianas bajadas y el buzón clausurado. Parecía suspendida en el tiempo, como si aguardara el regreso de su dueña. Los padres de Jimena se mudaron al estado de Zacatecas para alejarse del dolor. Su hermana menor, Lucía, se quedó en la ciudad, decidida a no rendirse. Cada aniversario de la desaparición pegaba nuevos volantes, creaba publicaciones en línea, enviaba cartas a periodistas que jamás respondieron. Su vida quedó marcada por una sola misión: saber qué había pasado. En 2007, casi 11 años después de aquel sábado, la Fiscalía de Jalisco recibió una llamada desde una cabina pública en la zona rural de Encarnación de Díaz. Una voz masculina, sin identificarse, dijo únicamente: «Vayan a la finca El Nogal, a 10 kilómetros del entronque. Escuchen bien antes de entrar». Y colgó. La policía local tardó 3 días en ubicar el lugar exacto. Era una propiedad abandonada, oculta entre árboles y bardas derruidas. No había electricidad, el camino era apenas transitable. Nadie vivía allí desde mediados de los 90, según los registros. Lo que encontraron no fue lo que esperaban. Dentro de un antiguo establo había una trampilla metálica camuflada con tablas y costales viejos. Bajo esa entrada, una escalera descendía hasta un cuarto estrecho construido con bloques de concreto. Las paredes tenían aislamiento acústico y el ambiente era pesado, sin ventilación natural. En medio del lugar, sentada en una colchoneta doblada, estaba una mujer de cabello blanco, piel pálida y mirada serena. «¿Ya puedo salir?», preguntó sin levantar la voz. El agente que la encontró no supo responder. Solo atinó a decir su nombre. «Jimena». Ella asintió con calma. Llevaba puesto un suéter gris, desgastado, y unos pantalones de mezclilla demasiado grandes. Su aspecto era deteriorado, pero no había señales de desnutrición severa ni heridas recientes. Parecía haber estado allí por elección, aunque nadie entendía por qué. Cuando la sacaron del lugar, no pidió agua, ni comida, ni ropa. Lo único que dijo fue: «¿Dónde está Rodrigo?». Los paramédicos la llevaron al Hospital General de León. Estaba estable, aunque presentaba claros signos de estrés postraumático y aislamiento prolongado. No opuso resistencia a nada. Comía cuando le decían, dormía cuando se lo indicaban, respondía con frases breves y nunca preguntaba por el exterior. Los médicos pensaban que estaba confundida, pero pronto quedó claro que ella sabía exactamente dónde había estado, por qué no escapó, y que no estaba tan sola como todos habían creído. Los primeros exámenes médicos descartaron signos de violencia física reciente. No había fracturas, ni cortes, ni lesiones visibles. Sin embargo, lo que más intrigó a los especialistas fue la actitud de Jimena. Su conducta no era la de una víctima desesperada por libertad, sino la de alguien que había interiorizado un estilo de vida completamente condicionado, como si su mundo se hubiera reducido a ese cuarto subterráneo, y eso no le incomodara. Cuando los psicólogos forenses comenzaron a hablar con ella, esperaban respuestas confusas, posibles delirios o lagunas mentales. En lugar de eso, recibieron frases perfectamente coherentes, aunque escasas. Rodrigo me cuidaba. Yo acepté estar ahí. No fue tan malo como parece. La policía intentó reconstruir el camino desde el día de la desaparición hasta el momento del rescate. Pero Jimena ofrecía versiones ambiguas. Aseguraba que Rodrigo nunca la forzó, que solo quería protegerla del mundo exterior. Sin embargo, también confesó que durante los primeros días había llorado sin parar, sin saber qué hacer. Había perdido la noción del tiempo. No sabía si era lunes o domingo, si era marzo o noviembre. Solo recordaba que, en algún punto,
simplemente dejó de resistirse. El equipo de investigación descubrió que la finca El Nogal pertenecía al padre de Rodrigo Bustamante, fallecido en 1993. Rodrigo la había heredado, pero nunca lo notificó oficialmente. Durante años, nadie supo que ese lugar seguía bajo su control. Varios vecinos dijeron haber visto a Rodrigo pasar por la zona en camioneta, dejando bidones de agua y cajas con víveres, pero jamás imaginaron que alguien vivía dentro. Cuando lo localizaron en una pensión cerca de Tepatitlán, Rodrigo no huyó. Se dejó arrestar sin resistencia. Dijo que estaba esperando que todo saliera a la luz, que Jimena ya no corría peligro, que ella estaba lista para volver. La calma con la que hablaba era perturbadora. No mostró culpa ni temor, solo un convencimiento frío de que había hecho lo correcto. Durante los interrogatorios admitió que la había llevado engañada, que la invitó a su casa con la excusa de entregarle un libro antiguo de psicología, que al llegar le ofreció una copa de vino y que después todo fluyó. No hubo droga, no hubo violencia. Solo una conversación larga, según él, en la que ella aceptó quedarse por unos días. Lo que más sorprendió a los agentes fue esta frase: nunca cerré la puerta con llave. Si quería irse, podía hacerlo. La fiscalía no creyó esa versión, pero entonces surgió una evidencia inesperada. El cuarto subterráneo tenía una salida trasera oculta, con una escalera que conducía al campo abierto. No había candado, no había cerradura, solo una puerta de madera camuflada bajo piedras. Y lo más inquietante, las huellas encontradas en la tierra mostraban que Jimena había salido y regresado por su cuenta varias veces. La información sobre la puerta trasera sin seguro cambió completamente la dirección del caso. Los investigadores, que hasta entonces trabajaban bajo la premisa de un secuestro prolongado, se vieron obligados a considerar una posibilidad más perturbadora. ¿Y si Jimena no solo había aceptado quedarse, sino que se había vinculado emocionalmente con su captor? El diagnóstico clínico fue claro. Jimena mostraba signos consistentes con el síndrome de dependencia traumática, una condición psicológica en la que la víctima desarrolla una conexión emocional intensa con su agresor, al punto de justificar sus actos o incluso protegerlo. Sin embargo, en su caso, la situación era aún más compleja. Durante una de las entrevistas, una psiquiatra le preguntó directamente: ¿por qué no te fuiste? Jimena se quedó en silencio. Luego bajó la mirada y respondió: porque allá afuera nadie me estaba esperando. Esa frase desmoronó a Lucía, su hermana, que presenciaba la sesión detrás del vidrio. Años de búsqueda, dolor, desesperación, y aún así, su hermana creía que nadie la esperaba. Fue en ese momento que Lucía comprendió. Jimena no solo había sido físicamente aislada, sino emocionalmente silenciada por completo. Rodrigo no la ató con cadenas, sino con palabras, manipulaciones, rutinas perfectamente medidas. Los fiscales presentaron cargos formales contra Rodrigo por privación ilegal de la libertad, abuso emocional agravado y manipulación psíquica prolongada. Sin embargo, la defensa alegó que no había pruebas de coacción física ni testigos directos. El juicio se volvió un espectáculo nacional. Las redes sociales se dividieron entre quienes veían a Jimena como una víctima total y quienes sugerían que había consentido su encierro. Los medios más sensacionalistas hablaron de la mujer que eligió desaparecer. En medio del caos mediático, Jimena permanecía en silencio. No dio entrevistas, no aceptó participar en documentales ni responder cartas. Solo pidió una cosa: volver a su antigua casa en San Miguel el Alto. Contra toda recomendación médica, regresó a su vivienda original.
Los vecinos, incrédulos, la veían salir cada mañana a caminar, siempre con los mismos pasos cortos, como si contara los metros. Saludaba con cortesía, pero no entablaba conversación. Parecía aprender otra vez cómo vivir fuera de un sótano. Una tarde, alguien le preguntó si extrañaba algo de aquel lugar. No, dijo, pero allá sabía qué esperar. Aquí todo me asusta. El juicio de Rodrigo fue suspendido por razones de salud mental. Fue trasladado a una clínica psiquiátrica bajo evaluación indefinida. Jimena no volvió a mencionarlo, ni para defenderlo ni para acusarlo. Y aunque los años pasaron, su caso dejó una marca profunda en el país. La historia de una mujer que desapareció y que tal vez nunca quiso ser encontrada. Si esta historia te está dejando sin palabras, deja un presente en los comentarios. Así sabremos que sigues aquí y que estas historias no caen en el olvido. Meses después de su regreso, mientras Jimena intentaba reconstruir su vida en silencio, una brigada de mantenimiento municipal fue enviada a desmantelar la finca El Nogal. La propiedad, ahora clausurada por orden judicial, debía ser demolida por completo para evitar que se convirtiera en refugio de curiosos o sitio de peregrinación morbosa. Fue entonces que, entre los escombros del antiguo granero, debajo de una plancha de madera semiquemada, encontraron una mochila de cuero oscuro. En su interior, un cuaderno viejo, con hojas amarillentas y escritura meticulosa. La portada decía: Bitácora de Jimena, no tocar. Al principio se creyó que era un diario, pero al revisar el contenido, los peritos descubrieron que no se trataba de una recopilación de pensamientos libres, sino de registros detallados de cada día vivido bajo tierra. Horarios de comida, tareas asignadas por Rodrigo, ejercicios mentales, frases repetidas diariamente. Todo estaba ahí, como si se tratara de una rutina militar. Pero entre esas páginas se escondían también fragmentos de otra cosa: dudas. Había líneas en las que Jimena escribía preguntas que nunca compartió en voz alta. ¿Y si un día intento salir y no encuentro a nadie afuera? ¿Por qué sigo aquí si sé que la puerta está abierta? ¿En qué momento dejé de ser yo misma? Esos escritos cambiaron por completo la percepción del caso. Ahora había evidencia directa de que Jimena era consciente de su encierro, pero había desarrollado un miedo tan profundo al mundo exterior que prefería la previsibilidad del aislamiento. Fue una forma de protección emocional que la mantuvo viva, pero fragmentada. La existencia del cuaderno también reavivó las dudas sobre Rodrigo. En algunas páginas, Jimena anotó frases que él le decía repetidamente: allá afuera nadie te comprende. Aquí estás a salvo de todos. Eres libre, pero nadie más te quiere. Los expertos en criminología aseguraron que esas repeticiones formaban parte de un proceso de manipulación prolongado, diseñado para erosionar lentamente la identidad de la víctima. Ya no era necesario encerrar físicamente a Jimena. Ella misma se convencía de quedarse. Lucía, al enterarse del hallazgo, pidió leer el cuaderno. Lo hizo en silencio, durante 3 horas, sin emitir una sola palabra. Al finalizar, solo dijo: mi hermana desapareció mucho antes de que alguien notara su ausencia. El documento fue presentado ante la Fiscalía, que reabrió parcialmente el caso bajo una nueva figura legal: captura psicológica continuada. Aunque Rodrigo ya estaba internado, esta nueva clasificación serviría para sentar precedentes judiciales en el país. Por primera vez, se reconocía que alguien podía desaparecer, sin ser amarrado, sin ser golpeado, sin ser encerrado con candado. Una desaparición que comenzó en la mente y tardó más de una década en romperse. El hallazgo del cuaderno fue el catalizador de un fenómeno mediático sin precedentes. Durante años, el caso había sido discutido en pequeños círculos: familiares, vecinos, activistas,
Pero con la difusión de algunos fragmentos, filtrados sin autorización por una fuente desconocida, el país entero comenzó a mirar a Jimena no como la desaparecida que volvió, sino como el espejo de una realidad mucho más incómoda. La soledad no siempre comienza con una ausencia física. Programas de debate, foros universitarios y hasta clases en facultades de psicología se volcaron sobre su caso. No se trataba solo de un crimen, era una fractura social. ¿Cuántas personas viven atrapadas en dinámicas emocionales que no dejan marcas visibles? ¿Cuántas Jimenas siguen cumpliendo rutinas impuestas sin barrotes, pero con miedo? El rostro de Jimena, captado por una fotografía tomada a la salida del hospital, se volvió símbolo involuntario. Mirada hacia abajo, expresión neutra, cabello recogido de manera descuidada. Era el retrato de alguien que seguía ausente incluso después de haber regresado. Un colectivo de mujeres sobrevivientes de violencia psicológica propuso instaurar el 17 de marzo como el Día Nacional de la Escucha Silenciosa, en honor al día en que Jimena fue hallada. La propuesta se viralizó, pero ella nunca se pronunció al respecto. Mientras tanto, el fiscal del Estado ordenó revisar más de 80 casos de desapariciones de mujeres ocurridas entre 1990 y 2005, que también habían sido archivadas por falta de pruebas. Buscaban patrones, fincas, nombres olvidados, rutas rurales, cualquier coincidencia. El miedo se instaló. ¿Era Jimena un caso aislado o el primero de muchos? Una investigación paralela del diario El Siglo reveló que Rodrigo había estado inscrito en un foro privado de Internet durante años. Allí, bajo un seudónimo, compartía ideas sobre aislamiento voluntario, reeducación emocional y relaciones sin interferencias sociales. Algunos de sus mensajes estaban fechados en 1996 y hablaban de una mujer a la que había salvado del caos exterior. Las autoridades confirmaron que se refería a Jimena. A partir de ese descubrimiento, la opinión pública se dividió aún más. Mientras un sector insistía en condenar a Rodrigo como un manipulador calculador, otros lo etiquetaban, erróneamente, como un excéntrico romántico incomprendido. La narrativa se distorsionó y Jimena, en el centro de todo, guardaba silencio. Lucía, presionada por la exposición, dio una entrevista exclusiva a un medio nacional. Entre lágrimas dijo: «Mi hermana nunca fue libre, ni allá adentro, ni aquí afuera. La encerraron primero en un cuarto y ahora la están encerrando en un titular». Jimena se mudó poco después, sin decir a dónde. Dejó la casa en San Miguel el Alto con las ventanas selladas y sin dejar rastro. Algunos creen que vive con una prima en Querétaro, otros dicen que cambió de nombre. La verdad es que nadie sabe, pero aún hoy, al mencionar su caso, el país entero baja la voz. Porque no es solo la historia de Jimena, es la historia de lo que no queremos ver. Aunque la figura de Jimena se desvaneció del ojo público, su historia siguió generando efectos colaterales. En las universidades de Derecho, el caso se convirtió en material de análisis obligatorio. Por primera vez, se estudiaba un delito en el que la víctima no había sido privada físicamente de su libertad, sino emocionalmente de su voluntad. Los legisladores comenzaron a trabajar en una nueva tipificación del delito, el de coerción afectiva prolongada, un vacío legal que el caso Jimena había dejado al descubierto. Esta figura buscaba reconocer como criminal la manipulación sistemática de una persona hasta el punto de quebrarla emocionalmente. No era fácil de probar, no dejaba rastros visibles, pero podía destruir una vida con la misma intensidad que un secuestro físico. Lucía, la hermana, fue llamada a participar como asesora simbólica en los debates legislativos. No era abogada ni psicóloga, pero su testimonio bastaba para demostrar la urgencia de legislar sobre lo invisible.
Durante una sesión en el Congreso dijo: "A mi hermana no la encadenaron, le borraron los mapas mentales, la convirtieron en alguien que dejó de buscar la salida porque ya no sabía que estaba encerrada". En paralelo, comenzaron a surgir denuncias similares, no idénticas, pero con patrones en común. Jóvenes desaparecidas que habían sido vistas años después viviendo con hombres mayores, en condiciones de aislamiento, sin contacto con sus familias, pero afirmando estar allí por decisión propia. La línea entre lo voluntario y lo inducido se volvía cada vez más difusa. Los medios retomaron esos nuevos casos con titulares similares. ¿Realmente quieren quedarse? La nueva cara del encierro. Las puertas estaban abiertas. Cada historia recordaba al país que Jimena no fue un accidente, fue un aviso. Mientras tanto, Rodrigo Bustamante seguía internado en la Clínica de Salud Mental de Tlajomulco. Los reportes médicos hablaban de un hombre lúcido, meticuloso, sin signos de delirio. Su perfil era el de un individuo que nunca consideró que lo que hizo estuviera mal. Afirmaba haber protegido a Jimena del ruido del mundo. En sus sesiones hablaba de ella con ternura, como si aún compartieran un vínculo secreto que el resto del mundo no podría entender. El equipo forense solicitó nuevos peritajes psiquiátricos. Uno de los especialistas redactó un informe con una frase contundente: "No muestra arrepentimiento, muestra convicción". Esa conclusión dividió nuevamente al sistema judicial. ¿Era culpable de algo que él creía justo? ¿El daño emocional se podía medir con instrumentos jurídicos? ¿Podía alguien vivir sin cadenas y aún así estar prisionero? Mientras las respuestas se debatían en los tribunales, el país aprendía a la fuerza que las heridas más profundas no siempre sangran. A casi 2 años de haber sido localizada, Jimena vivía en un pueblo costero discreto, alejado del estado donde todo ocurrió. Su nombre ya no figuraba en registros públicos y por decisión de las autoridades contaba con una identidad protegida. El objetivo era claro: ofrecerle la oportunidad de reconstruir su vida, lejos del ruido, del juicio y de los titulares. Había alquilado un pequeño estudio en un edificio modesto, a 3 cuadras del malecón. Trabajaba por las mañanas en una biblioteca municipal, clasificando libros y organizando archivos, y por las tardes permanecía en casa, dedicando horas a la lectura o escribiendo en un cuaderno personal que nunca dejaba a la vista. Jimena apenas cruzaba palabras con los vecinos. Evitaba multitudes, no usaba redes sociales y solo mantenía contacto con Lucía a través de cartas enviadas por correo tradicional, cada una firmada con una flor dibujada a mano. Era su manera de decir "estoy bien", sin tener que explicarlo todo. La psicóloga que la atendía, bajo estricta confidencialidad, hablaba de avances lentos pero firmes. Afirmaba que Jimena no había regresado a ser la misma de antes, pero que comenzaba a ejercer una forma de autonomía silenciosa, donde cada pequeña decisión, salir a comprar pan, contestar una llamada, abrir la ventana, representaba un acto de libertad. Una mañana, durante una sesión particularmente difícil, la terapeuta le propuso un ejercicio: escribir una carta dirigida a la Jimena de 1997. Al principio se negó. Dijo que no tenía nada que decirle a esa versión rota de sí misma. Pero 2 semanas después, entregó un sobre cerrado con letra temblorosa. La nota, breve y sin firma, decía: "No fue tu culpa. El silencio no fue cobardía, fue defensa. Sobreviviste como pudiste y eso basta. Te abrazo desde otra orilla". Aquella carta jamás fue mostrada al público, pero para su terapeuta ese mensaje fue el mayor indicio de que Jimena no solo estaba viva, sino empezando a sanar. Por su parte, Lucía continuaba con su labor social. Fundó una organización dedicada al apoyo psicológico de familias que, como la suya, llevaban años buscando a alguien. En cada charla,
colocaba una fotografía de su hermana tomada antes de desaparecer. Una imagen donde Jimena miraba al frente, sin miedo, como si la vida aún no la hubiera interrumpido. Lucía concluía cada presentación con la misma frase: hay personas que se pierden en mapas sin salidas. No pidamos que regresen iguales, solo abramos espacio para que vuelvan a empezar. Si esta historia removió algo en ti, déjanos una palabra en los comentarios, solo una. Puede ser injusticia, esperanza, dolor o la que tú elijas. Porque a veces lo más importante no es entender, sino simplemente acompañar. El tiempo, dicen, no lo cura todo, pero a veces lo ordena. Pone las cosas en lugares distintos. Algunas heridas no sanan, simplemente aprenden a no sangrar tan seguido. Así se vivía el caso de Jimena años después, sin titulares, sin cámaras, sin nuevas noticias, solo con ecos que de vez en cuando regresaban. Cada tanto, un artículo de opinión la nombraba, o una cátedra universitaria retomaba su historia para hablar de trauma crónico. Pero para la mayoría, Jimena se volvió un símbolo silencioso, una advertencia sin estridencias, un rostro que no pedía ser recordado, pero tampoco debía ser olvidado. Lucía ya no hablaba de su hermana en público, no porque hubiera perdido la esperanza, sino porque había entendido que no toda lucha necesita escenario. Seguía en su labor social, atendía a madres que buscaban a sus hijas, jóvenes que necesitaban herramientas para salir de relaciones coercitivas, familias quebradas por años de silencio. Un día, al salir de una reunión en la capital, Lucía recibió una carta sin remitente. El sobre estaba arrugado, como si hubiera sido guardado durante mucho tiempo. Dentro solo había una hoja doblada, escrita a mano. Gracias por no dejarme sola, incluso cuando ya no sabías dónde buscar. Aprendí a respirar de nuevo. No es fácil, pero esta vez lo hago por mí. Cuida de ti, como siempre cuidaste de mí. No decía Jimena, pero Lucía no necesitaba confirmación. Lloró en silencio durante el trayecto de regreso sin mostrársela a nadie. No por miedo, sino por respeto. Era el cierre que nunca pidió, pero que agradecía. Años más tarde, el Congreso aprobó una ley que llevaba el nombre simbólico de Ley J. Fue la primera en reconocer como delito la manipulación emocional prolongada con intención de aislamiento. Gracias a esa legislación, varios casos salieron a la luz. Algunas víctimas aún vivían en silencio. Otras, como Jimena, ya no querían que se hablara en su nombre, porque al final su historia no necesitaba aplausos ni homenajes, solo espacio, silencio, tiempo. Hoy, si caminas por ciertos pueblos de la costa mexicana, puede que veas a una mujer de andar tranquilo, mirada baja, que compra pan al amanecer y desaparece entre callejones soleados. Tal vez es Jimena, tal vez no, pero si lo es, no lo sabrás. Y eso está bien, porque quien ha estado desaparecida tanto tiempo merece al menos una vida en paz. Y cuando alguien pregunte por qué seguimos contando esta historia, la respuesta es simple: porque no contarla sería desaparecerla otra vez.